Fíjense que mañana tenemos un tirazo, un gran tiro y casi nadie está hablando de esto y creemos que es nuestra responsabilidad informar y decir de lo que se viene. El mexicano peso pluma Brandon Mejía Mosqueda, el perro Mosqueda, se enfrentará mañana por la madrugada al uzbeco Ayubkom Bakhtiroyov en el Grand Prix de boxeo que se está llevando a cabo en Arabia Saudita, el campeonato mundial que están organizando el Tío Turquís y Mauricio Sulaimán. Estos ya son los cuartos de final y el ganador pasará a las semifinales que serán disputadas en septiembre, si Dios. Mañana 13 de agosto, para que le apuntes, mañana ya es en unas horas, 13 de agosto a las 10 de la mañana en Arabia Saudita es este tirazo. En México sería aproximadamente entre 3 y 2 de la madrugada. Por la diferencia de horario, ustedes saben, la pelea la puedes ver totalmente gratis por YouTube en el canal del Tío Turquís, en el canal del Grand Prix. También la puedes ver por DAZN, si tienes DAZN, ahí están esas dos opciones. El mexicano Brandon el perro Mosqueda tiene 21 años y tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Tiene un poder noqueador tremendo. Este muchacho pega como patada de mula. Si no lo has visto pelear, vale mucho la pena que cheques sus peleas. Está invicto y Brandon el perro Mejía ha llamado muy fuertemente la atención en este torneo por la manera en la cual se ha desempeñado, cómo ha terminado con sus rivales. Desde el inicio de este torneo, donde se enfrentó con el invicto Bishara Sabar el 17 de abril y le puso una retromadrina en la primera fase del Grand Prix, el perro Mejía tiró 2 veces en el round 2 a Sabar y tiró otras 2 veces a Sabar en el round 3, o sea 4 veces lo tiró y terminó noqueando el perro. Le ganó a Sabar por la vía de la demolición. Después, hace poquito, el 21 de junio, se enfrentó a la Esperanza de Inglaterra, el Gully Power, y también que le mete una buena retromadrina. En el primer round tiró al inglés Gully Power, pero el británico se amarró y le hizo cuscús, empezó a correr y abrazar, pero no le sirvió de mucho, ya que el mexicano le pasó por encima por decisión unánime después de darle hasta con las chanclas los 6 rounds. Y ahora va a enfrentar al uzbeco, un rival que también ha llamado mucho la atención. Uzbekistán sabemos que tiene muy buena escuela de boxeo. No hay mucha información en las redes sociales de Ayubkom Bakhtiroyov. Tiene 20 años, su récord profesional es de 8 peleas ganadas, 5 por nocaut, invicto. En su primer pelea del Grand Prix noqueó y su segunda pelea la ganó por decisión al colombiano John Bolaño, quien también estaba invicto y quien tiene un estilo de pelea muy similar al mexicano. Ojo con eso, el uzbeco es muy técnico, es muy fino, no tiene una pegada tan brutal, tan demoledora, pero ya vimos en su pelea contra el colombiano cómo se las gasta. Al uzbeco le gusta abrazar, le gusta amarrarse, boxea muy bien hacia atrás y no creo que vaya a entrar al intercambio con el perro. Después de lo que vi hace poco con el colombiano, creo que el uzbeco va a llevar la misma estrategia al ring, se va a amarrar, va a recurrir a su técnica y va a querer ganar la pelea por puntos al perro, boxeándole a la larga distancia. El perro ya sabemos lo que hace, el perro Mejía es un fajador y va a salir a desmadrar. Esa es la estrategia, simple, destrucción. El perro Mejía Mosqueda no va a buscar hacer puntos, va a buscar el knockout. Esta pelea con el uzbeco está muy difícil y a mi gusto el uzbeco es el rival más difícil que ha enfrentado Mejía. Nos emocionamos mucho cuando el perro mandó a dormir a Bishara Sabar, pero aquí hay que ser claro, respetar al público. Bishara Sabar tampoco no era un gran boxeador, ni tenía la gran técnica ni el gran poder. Es de Palestina y en Palestina no boxean, no traía buena escuela y se le notó. Sabar no tenía la gran técnica ni la gran pegada, sin embargo el inglés, el Gully Power, ese sí, para que vean, era un boxeador más técnico, muy técnico diría yo. Power traía muy buena escuela. El error aquí de Gully Power fue querérsele poner al tú por tú desde el inicio al mexicano. Ese fue el error del inglés. El Gully Power le entró al intercambio con el mexicano desde el round 1 y cayó a la lona. Después de darse cuenta de su gravísimo error, el Gully Power empezó a correr y empezó a abrazar y le falló la estrategia. El uzbeco, a mi gusto, y si se pone vivo, podría aprender de lo que le pasó a Gully Power y desde el inicio buscar una pelea a la larga distancia, porque si entra a la corta o a la media distancia, el perro lo noquea.
Ahora el perro Mejía Mosqueda, a mi gusto, debe de salir a rifársela como si no hubiera mañana. No se debe de guardar nada, el perro debe de salir con todo desde un inicio. El uzbeco, por lo que vi en su pelea contra el colombiano, no tiene una pegada fuerte, no pega como el perro también es muy resistente, tiene una quijada muy dura. El uzbeco es muy fino, eso sí, tiene una muy buena puntería, sale muy finito de manos. El colombiano pegaba mucho más duro, pero el uzbeco le hizo una pelea muy inteligente, y a mí en lo personal sí me da miedo que el uzbeco le quiera aplicar la misma al mexicano. Ayukton Bakhtiroyov es más peligroso que Willy Power a mi gusto, y creo que va a ser uno de los mejores tiros de los cuartos de final del Grand Prix de boxeo. Los que vamos a ganar somos nosotros, el respetable público, porque vamos a tener un señor tirazazazo, me cae, va a ser un gran tiro. El día de hoy les cuento que ya fue el pesaje en Riyadh. Brandon y el uzbeco, los dos dieron el peso. El perro Mosqueda dio 127.2 libras y Ayukton Bakhtiroyov dio 127.3 libras. Hay tiro confirmado, los dos muy profesionales, los dos llegan en su mejor momento, los dos traen hambre de gloria, y es que el ganador del torneo se va a llevar $200,000 en efectivo y la oportunidad de disputar el campeonato Silver de la WBC. Sería un cambio de vida para el ganador. ¿Se imaginan? $200,000 es una lanota, una lana que te cambia la vida, y después la posibilidad de ser campeón Silver WBC. Esto está a un paso del campeonato mundial. Hay mucho en juego, hay mucho dinero en juego. Mi esperanza es que el perro Mosqueda gane, que noquee al uzbeco y que pase a la semifinal, porque aún hay mucho torneo por delante. Y yo te pido que en este momento me regales un like si quieres que el perro Mejía Mosqueda noquee al uzbeco. Y si te gusta nuestro contenido, te pido también que te suscribas ahora a Richie Vlog, que toques la campanita de notificaciones y actives todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Es gratis la suscripción. A continuación, te voy a pasar un extracto del video que hicimos inmediatamente después que el perro Mosqueda le ganó a Bishara Sabar hace unos meses. Este triunfo del mexicano lo puso no solamente en el radar de Richie Vlog, lo puso en el radar de todos los amantes del boxeo por la manera tan brutal, por la manera tan salvaje, tan limítrofe de cómo despachó al jordano. Si te fijas, incluso hay un momento donde la pantalla se llena de sangre de la paliza tan salvaje que le puso el mexicano. Chécate. Hay niveles, señores, hay niveles. El mexicano Brandon el perro Mosqueda tiró 4 veces al invicto jordano Bishara Sabar el día de hoy por la mañana en Arabia Saudita, en el Grand Prix de boxeo organizado por el Turkish y por el Consejo Mundial de Boxeo. Un torneo que ha estado buenísimo. Las peleas las puedes ver por DAZN. Brandon el perro Mosqueda estuvo rabioso y tiró 4 veces al jordano para avanzar a la siguiente etapa del Mundial de Box. De una manera fulminante, precisa y sin piedad, el mexicano levanta la mano en Arabia Saudita. ¡Qué orgullo ser mexicano! Y qué triunfo, qué triunfazo en tierras extranjeras del mexicano Brandon el perro Mosqueda. La pelea fue en peso pluma, una pelea electrificante, corta pero muy intensa. El jordano ya no pudo más, pidió piedad y el referee terminó la pelea en el round 3. Una pelea que estaba pactada a 6 rounds. El mexicano Brandon el perro Mosqueda pasa a la siguiente ronda del WBC Grand Prix de Riyadh de una manera espectacular. El jordano estaba invicto con un récord profesional de 7 victorias, 4 de ellas por nocaut, y el mexicano le propina su primer derrota al superpluma. La pelea fue en peso pluma. El mexicano tumbó al jordano 2 veces en el round 2 y otras 2 veces en el round 3 hasta que el referee se apiadó de él y dio por terminada la masacre. Y ese es Brandon Mejía Mosqueda, le dicen el perro y ya sabes por qué le dicen así. Se enfrentará mañana al uzbeco, ya en unas horas, respetable público. Si no puedes ver la pelea, no te preocupes, suscríbete a Richie Vlog y te diremos el resultado, ya sea a través de la pestaña comunidad o a través de un video por la tarde. Generalmente publicamos alrededor de las 6 de la tarde, pero a veces varía. Es por eso que es muy importante que te suscribas. Aparte, la suscripción es gratis, no cuesta nada
arriba y nos ayudas mucho a que el algoritmo de YouTube siga recomendando nuestros videos a nueva audiencia. Y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho al respetable por llegar con nosotros al final de este video. Si el contenido te ha gustado, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano, por ser mi socio en este, el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.